Buen día a todos. Para continuar con nuestro estudio, estamos anunciando el testimonio de Dios. Estamos en el punto número 4, que es qué elementos constituyen el testimonio de Dios. Y uno de esos elementos del que estamos desarrollando es la sabiduría de Dios. Y estamos utilizando el versículo 6, 7, 8 y 9. Estamos en el versículo 6 todavía. Todavía vamos a seguir en el versículo 6 porque ayer hablábamos de la sabiduría de Dios contraria a la sabiduría de este siglo. Dice la Escritura en el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La propia Escritura, ayer decíamos que para este punto, para entender este punto, es necesario tener madurez emocional, madurez también mental y madurez espiritual. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Ayer hablábamos de la sabiduría de este siglo, es decir, de la sabiduría humana, contrario a lo que es la sabiduría de Dios. Y concluimos por ahí que la sabiduría humana, lo que ha hecho en su sabiduría es de que ha quitado la presencia de Dios, ha cambiado la presencia de Dios en su casa, en su mente, en su corazón, en su trabajo, a sus hijos, a sus nietos, y la ha cambiado por la imagen de algo creado, de un ser humano. Esa es la sabiduría humana, por eso es contrario a la sabiduría de Dios. Y hoy vamos a ver la sabiduría de los príncipes de este siglo, y esa sabiduría, junto con la sabiduría humana, también junto con la sabiduría de los príncipes de este siglo, dice la Escritura que perecen, es decir, que va a desaparecer algún día. ¿Quiénes son los príncipes de este siglo? Primero, para hablar de su sabiduría, tenemos que saber quiénes son los príncipes de este siglo. Bueno, los príncipes de este siglo, si le seguimos leyendo, dice la Biblia que la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, el versículo 8, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes de este siglo son aquellos líderes, son aquellos gobernantes que tienen a su cargo a un grupo religioso, sin importar de qué grupo religioso sea. Son aquellos gobernantes, aquellos líderes que tienen a un grupo religioso. Y hoy vamos a ver cuál es su sabiduría y vamos a darnos cuenta que es contraria a la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, a partir del versículo 14. Mira, los gobernantes de los grupos religiosos siguen anunciando rituales, ritos, prácticas propias de la ley judía, de la ley mosaica, que pertenecen al antiguo pacto. Eso ya no está en uso porque hoy estamos en un nuevo pacto, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, pero siguen anunciando prácticas, algunos rituales que ni siquiera vienen en la Biblia, así lo anuncian, hacen rituales que ni siquiera vienen en la Biblia, y hacen y enseñan y están anunciando pues, y lo tienen como una práctica, como algo que se debe hacer, algo que se hacía en la ley judía, en la ley de Moisés, que pertenecía al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no entienden la Escritura. Mira, dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Estos gobernantes, estos príncipes de este siglo que siguen anunciando y siguen exigiendo las prácticas que se hacía en la ley judía perteneciente al antiguo pacto, es porque no se han convertido al Señor. El día que se conviertan a Cristo, entonces el velo es quitado, entonces vas a comprender mejor la Escritura. ¿Qué es lo que anuncian? Fíjate, anuncian el diezmo. El diezmo es muy famoso en los grupos religiosos. El diezmo es una práctica de la ley judía, es una práctica de la ley mosaica y que ya no se debe de hacer en este momento, porque estamos en un nuevo pacto, estamos bajo la gracia, no bajo la ley.
Y ellos anuncian todavía la justificación por las obras de la ley. Anuncian la justificación por el diezmo. El diezmo pertenece al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Primero, para que en el Antiguo Pacto alguien pudiera hacer una obra propia de la ley judía, tenía que ser prosélito si era gentil. Tenía que circuncidarse. Y hoy no exigen eso. Lo que exigen nada más es de que den el diezmo. Y esa es una práctica propia del Antiguo Pacto. Dice la Biblia, pero ellos siguen anunciando para justificar o como justificación el diezmo. Es decir, una obra que se hacía en el Antiguo Testamento. Dice el libro de Gálatas o la carta de Gálatas. Digo libro porque al fin de cuentas es una biblioteca, pero vamos a decirlo, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces en este versículo Pablo dice, por las obras de la ley nadie será justificado. Y el diezmo es una obra de la ley. Aunque algunos digan, lo hago de corazón. Sí, lo haces de corazón, pero es una obra de la ley. Al fin de cuentas es una obra de la ley. Y ya no la debes de hacer. Porque dice ahí adelantito, fíjate, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y los príncipes de este siglo, los gobernantes de los grupos religiosos, anuncian para salvación, para justificación, el diezmo. El diezmo que es una obra propia de la ley judaica, de la ley mosaica perteneciente al Antiguo Pacto. En el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando tengas oportunidad, lee todo ese capítulo. Es el primer concilio que se hizo, por decirlo de alguna manera, cuando se reúnen los predicadores a los gentiles y los predicadores a los judíos. Los predicadores a los judíos y los propios judíos querían que el que predicara a los gentiles llevara también la ley. Es que predícales el evangelio, pero también que hagan la ley. Y se reúnen todos en Jerusalén. Sube Pablo a Jerusalén después de 14 años, sube para analizar esto. Dice, no vaya a ser que yo esté anunciando algo en vano. Dice, por eso voy a ir, porque me han dicho, y voy a ver qué es lo que está pasando. Dice Pablo en la carta de Gálatas capítulo 2, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Dice Pablo, bueno, voy a ir a ver qué pasa ahí, porque tal vez yo estoy anunciando el evangelio y a lo mejor estoy equivocado, pero no. Lo que pasó en ese concilio, dice en el capítulo 15, todo el capítulo 15 nos habla de la reunión que tuvieron, tanto los que predicaban a los judíos como los que predicaban a los gentiles. Y luego la resolución que tomaron es esta. Mira, fíjate bien, si hubiese sido el diezmo, aquí estuviera anotado. Si el diezmo era una justificación o tenía que ser una práctica actual, aquí estuviera dicho. Dice Hechos, capítulo 15, versículo 28 y versículo 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esto que viene en el versículo 29 es lo necesario. Dice, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasando bien. Si el diezmo era una práctica actual, aquí estuviera escrita. Nunca hay una enseñanza apostólica para el diezmo, y porque el diezmo pertenece a una obra de la ley, escrita en Levítico y en Números. Ahora, aquí dice que ha parecido bien al Espíritu Santo. Si un grupo religioso se sigue aferrando al diezmo, está en contra del Espíritu Santo. Dice, abstengáis de los sacrificados a los ídolos. Ya sabes qué clase de comida. Esa comida que tiene un olor muy característico, que llama mucho la atención. Pero dice la Biblia que te abstengas de los sacrificados a los ídolos, porque dice Pablo a los Corintios
que los sacrificó a los ídolos, a los demonios he sacrificado. Y luego dice, de sangre. Nunca menciona la Biblia que de una transfusión. En ese tiempo no había transfusión de sangre, esa es otra cosa. Bueno, el diezmo, si el diezmo fuera una práctica actual, aquí estuviera. Los príncipes de este siglo no han conocido la sabiduría de Dios. Y Dios quiere que conozcas su sabiduría. Por eso te la enseña. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios, el sacrificio de Jesús. La salvación por medio de Jesús, por medio de su sangre, sin las obras de la ley. Sin las obras del Antiguo Testamento, sin las obras del Antiguo Pacto. Porque si haces una obra del Antiguo Pacto, tenías que hacer todas. Y si sigues haciendo las obras del Antiguo Pacto, entonces por demás ha muerto Cristo para ti. Dice Pablo, ahí en los Gálatas, capítulo 2, Pablo a los Gálatas, carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, por las obras de la ley fuera la justicia, si fuese justificado por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Y si tú practicas el diezmo y en tu grupo religioso te exigen el diezmo, entonces para ti, por demás, el sacrificio de Jesús ha sido por demás, ha sido en vano. No te has convertido a Cristo, porque estás realizando todavía una obra y una práctica de la ley por las cuales nadie será justificado, porque hoy estamos bajo la gracia, no bajo las obras, para que nadie se gloríe. Esto es lo contrario, lo que leímos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sé maduro para esto que te estás escuchando de la palabra de Dios, no de mí. Dios te lo está diciendo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no este siglo, la humana, tampoco de los príncipes de este siglo, tampoco la de los gobernantes, tampoco la de los líderes religiosos, porque todavía no han entendido la sabiduría de Dios, lo que significa el sacrificio de Jesús, y porque todavía no se han convertido a Cristo. Medita bien, no discutas, no quieras pelear conmigo. Yo no te estoy diciendo nada propio, yo te estoy diciendo solamente lo que Dios dice en su sabiduría, en su palabra, para anunciarte el testimonio. El testimonio es que hay vida, y vida en Jesús, no en las obras de la ley. Dios te bendiga.